Hola amigos, ¿qué tal? Esta semana vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes para mejorar. Primer grado de secundaria, ¿sí? Bueno, en base a todo lo que hemos venido aprendiendo, tenemos que ir haciendo algunas preguntas, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer algunas reflexiones, algunas análisis de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Ustedes saben que la competencia al respecto del tema que hemos visto en la última semana era resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Entonces, en una función lineal se aplican numerosas situaciones diarias donde se determinan las relaciones que existen entre dos magnitudes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos apreciar eh, una, una o varias representaciones, perdón, acerca de la función lineal. Tenemos una representación algebraica, una representación tabular y una representación gráfica, ¿cierto? Y aquí tenemos la forma general de una función lineal. Y igual mx más b, donde m es la pendiente y eso va a determinar si la forma de la función lineal es una línea ascendente o descendente. Y b es el intercepto con el eje y, ¿cierto? A ver, el propósito es reflexionar sobre tus aprendizajes, ¿de acuerdo? Empezando por reconocer tus avances y logros, de manera que lo aprendido nos ayude a resolver situaciones cotidianas. Ahí está, ¿ves? Que necesitamos, como siempre, un cuaderno de apuntes, el portafolio, el cuaderno de trabajo, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Seguiremos orientando la matemática que aprendemos a la matemática para la vida. Es decir, enfocarnos todas las actividades a nuestra práctica cotidiana, ¿de acuerdo? Después de 25 semanas de Aprendo en Casa, es necesaria una pausa para pensar y repensar las acciones que vamos a continuar haciendo. A continuación, esta es la actividad correspondiente al día 3. Te presentamos parte de la situación de las semanas 24 y 25, ¿sí? Con conocimiento de las normas y protocolos que debe cumplir una empresa familiar, emprende el servicio de envío a domicilio o delivery de productos. El ingreso de la nueva empresa es de 10 nuevos soles por cada entrega realizada. La pregunta reto fue expresar con diversas representaciones el comportamiento del ingreso en soles para esta empresa de acuerdo a la cantidad de deliveries realizados y, finalmente, plantear afirmaciones sobre las características de las funciones lineales. Entonces, habría que señalar algunos propósitos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo establecer relaciones entre datos, expresar la función lineal con representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, y con lenguaje algebraico, y plantear afirmaciones sobre las características y propiedades de las funciones lineales y las justifico con mis conocimientos matemáticos. Muy importante, y esto quiero que lo recuerden muy bien, para la solución del reto recordaremos las 4 fases de la resolución de problemas propuestas por el matemático húngaro George Polya. Él manifiesta en un primer paso, ¿sí? La comprensión del problema. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, comprender el problema, ¿sí? Aquí vamos a determinar cuáles son nuestros datos y qué nos pide el problema. El segundo paso sería diseñar un plan o una estrategia, ¿sí? Una vez que hemos comprendido el problema, vamos a diseñar un plan. Y consiste en describir los procedimientos a realizar para la resolución del problema conectando los datos según las condiciones del problema. Una vez que hemos comprendido el problema y diseñado un plan, vamos a ejecutar ese plan, llevando a cabo lo ideado previamente. Y finalmente el paso número 4 sería reflexionar sobre los resultados. Y aquí hacemos una mirada atrás para comprobar el resultado y revisar el procedimiento utilizado. Entonces, repito, los pasos para poder enfrentar adecuadamente un problema son, número 1, comprender el problema, número 2, diseñar un plan, número 3, ejecutar el plan y número 4, reflexionar sobre los resultados. Ya está. Veamos paso a paso. Por ejemplo, en la situación anterior, el primer paso sería comprender el problema y las variables o las preguntas que se desprenden acerca de esto sería cuáles son los datos y qué nos pide el problema. Bien, vamos a ver cuáles son los datos del problema. Tenemos aquí que por cada envío a domicilio el ingreso es de 10 nuevos soles. ¿Sí? Primer dato del problema. Y segundo dato, aunque incógnita, es la cantidad de envíos a domicilio realizados. ¿Y qué nos pide ayer el problema? El problema nos pide expresar con diversas representaciones el comportamiento
del ingreso en soles según la cantidad de deliveries realizados. Ahora, en el segundo paso, en el cual debemos diseñar un plan, aquí hay una serie de afirmaciones que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, establecer relaciones entre los datos, expresar la función lineal con representaciones gráficas, tabulares y simbólicas. Y tercero, plantear afirmaciones sobre las características y propiedades de las funciones lineales. Entonces, vamos a resolver, vamos a ejecutar el plan. En primer lugar, establezco relaciones entre datos o variaciones entre dos magnitudes y transformo esas relaciones en funciones lineales. Veamos. Pregunta 1. ¿Cuál sería el ingreso para esta empresa por un envío a domicilio o delivery realizado? Es muy sencillo de pensar, ¿no? Si nos están diciendo el cobro por un servicio, seguramente todos hemos coincidido en que por un envío a domicilio el ingreso es de 10 nuevos soles. Y si fueran dos envíos, obviamente ese resultado sería 20, ¿no? Sería inmediato. Entonces, quizás alguno de ustedes se está preguntando de dónde salió 20. Vamos a verlo con mayor detenimiento. Vamos a analizar en esta parte las magnitudes que participan del problema. Por un lado tenemos la cantidad de envíos. Recuerden que por cada envío se cobra 10 soles, ¿sí? Y el ingreso en soles que se va generando, ¿no? El ingreso que se va generando va a depender de la cantidad de envíos. Es decir, a mayor cantidad de envíos, mayor ingreso. Ahí están las dos variables, ¿no? Variable independiente, cantidad de envíos, y variable dependiente, ingreso en nuevos soles. Esa sería la relación, ¿no? Es una relación directa, ¿sí? Recuerda que por cada envío el ingreso para la empresa es de 10 nuevos soles. Ahora, ¿te diste cuenta de que multiplicamos el valor de 10 soles que cobra la empresa por cada envío a domicilio por la cantidad de envíos a domicilio que realiza? Entonces, ¿cuál sería el ingreso por 3 envíos a domicilio? Eso sería muy sencillo, ¿no? Simplemente sería 3 por 10, eso me da 30 nuevos soles. Ahora, y si fueran X el número de envíos, básicamente X es un número, puede ser un número muy grande, ¿no? Una cantidad que no conocemos. Entonces, ciertamente, por X envíos, el ingreso sería de 10X nuevos soles. Y ahí estamos relacionándolo de manera algebraica. ¿Pero por qué X? Porque en matemática, X se usa para designar una cantidad susceptible de tomar distintos valores numéricos. Sin embargo, se pueden asignar otras letras del abecedario, ¿no? ¿De acuerdo? Simplemente la X es una generalización nada más. Ahora, 2 o B, expreso la función lineal con representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, y con lenguaje algebraico. Veamos. Para representar mediante una expresión algebraica la relación entre la cantidad de envíos a domicilio y el ingreso, podemos decir lo siguiente. El ingreso está representado con la letra Y latina en mayúscula. Es igual, ese es el símbolo igual, a 10 soles, 10 el valor de cada envío, por la cantidad de envíos a domicilio que vendría a ser X. De modo que la expresión algebraica a usar sería Y igual 10X, o quizás lo representaste de la siguiente manera, ¿no? Y igual a 10X. Ahora, ¿lo hiciste así? ¿Qué estrategia utilizaste? Explica con tus propias palabras. Eso ya lo hemos visto en clase temprano, ¿no? Ahora miren, puedes usar distintas letras para representar la relación entre las magnitudes. Eso lo dijimos anteriormente. Por ejemplo, las expresiones Y igual 10X o Y igual 10X o también F de X igual a 10X. Tienen el mismo significado. Todas relacionan la cantidad de entregas a domicilio con el importe en nuevos soles. Ahora, ¿te has dado cuenta que el ingreso depende de la cantidad de envíos? Se suele decir que esta magnitud es función de la otra. De ahí su nombre, función lineal. Ahora, ten siempre presente que esta dependencia entre las magnitudes será de elemento a elemento, es decir, a cierta cantidad de envíos le corresponde solo un ingreso. Ahora, fíjense bien, lo importante de esto es su representación tabular, ¿no? Entonces, para representar mediante una tabla de valores la relación entre la cantidad de envíos a domicilio y el ingreso, nosotros tenemos que saber que esta expresión algebraica la puedo determinar también en una tabla, ¿no? Donde X es la variable independiente dado por la cantidad de envíos y Y es el ingreso en nuevos soles. Vale decir, un envío le cuesta o se obtiene por un envío 10 nuevos soles y por 2, 20, por 3, 30 y así sucesivamente. Pero algunos estudiantes suelen dar diferentes respuestas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la tabla correspondiente a un estudiante. Él había colocado que por 2 envíos
la empresa recibe 20 soles, por 4 envíos recibe 40 soles, y vemos que es correcto, y hay coincidencia, solo que es más específico verlo de la primera manera, porque aquí hay un número de entregas que es consecutivo, ¿no? De uno en uno. Aquí sería de dos en dos, sin embargo, guarda la misma relación. Ahora, si quisiéramos graficar esto o presentar una gráfica en donde se relaciona la cantidad de entregas y el ingreso percibido, sería, si ustedes se dan cuenta, por una entrega la empresa recepciona 10 soles o recibe 10 soles. Por dos entregas ya se generan 20 soles y así sucesivamente, por 3, 30, por 4, 40 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este sentido, habría que ver que en el eje X, determinado por la variable independiente, aparece o figura la cantidad de entregas. En cambio, en el eje de las ordenadas, o el eje Y, aparece la variable dependiente, en este caso el ingreso en soles. La única diferencia que existe entre uno y otro es el rango, ¿no? Fíjate, aquí va de 10 en 10 y aquí va de 5 en 5. Sin embargo, son muy similares. Cosa que no se ve en la tercera gráfica. Mira, en la tercera gráfica, ¿te has dado cuenta? Hay un error aquí. Ese error lo vamos a percibir luego. Me gustaría que lo manifiestes, pero bueno, obviamente no se puede, ¿no? ¿Son correctas las representaciones gráficas presentadas? Es la pregunta. Vamos a ver. Tenemos que considerar el importe en soles, depende de la cantidad de entregas a domicilio realizadas. Entonces tenemos que considerar el importe, dependiendo de las variables. Y aquí nos damos cuenta que en la tercera gráfica las magnitudes asignadas a cada eje del plano se han invertido por error. Por lo tanto, el gráfico incumplió las reglas establecidas de la representación de funciones en el plano cartesiano. Bueno, dado que el video es muy corto, yo te voy a pedir que lo analices haciéndole pausa, ¿de acuerdo? Porque lo más importante viene más adelante, ¿no? Viene más adelante. Entonces, se plantean afirmaciones, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿ya? Tenemos una representación algebraica, una representación tabular, y eso exigiría también una representación gráfica, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahí la tenemos, ¿sí? Le puedes hacer pausa al video para que puedas entenderlo de manera más específica. Y es importante también reflexionar sobre los resultados, ¿no? El cuarto paso, acuérdate, reflexionar era hacer una mirada a los procedimientos que habíamos empleado, ¿no? Ahora, la actividad 4, y supongo yo la más importante, es el desafío para seguir aprendiendo en casa. ¿En qué consiste? Bueno, en la actividad anterior has podido reflexionar en torno a lo que hiciste a lo largo de las últimas semanas para lograr el reto planteado. ¿Pudiste identificar tus fortalezas, las dificultades que tuviste para lograr tu reto y los aspectos que consideras tienes por mejorar? Entonces, yo te pido que hagas en función a esto un compromiso donde tú reconozcas cuáles han sido tus fortalezas, ¿sí? Tus fortalezas, tus debilidades, y de modo que determines acciones que te ayuden a mejorar, ¿de acuerdo? Ese es el sentido del desafío de esta semana, ¿no? Acá dice, por ejemplo, ¿no? Y se van a basar en esta actividad porque ahora es momento de actuar y de proponer. Para ello te invitamos a pensar en acciones concretas o sugerencias que puedan ayudarte a lograr aquellos aspectos que tienes por mejorar o dificultades por superar. Y por último, te acompañamos a describir tu compromiso para seguir aprendiendo y mejorando. Ejemplo, en el portafolio o en tu cuaderno donde haces tus apuntes, vas a colocar el título de la semana, que era Reflexionamos, y vas a colocar ahí tus fortalezas, tus dificultades y tu compromiso. Por ejemplo, yo me comprometo a partir de ahora estar más atento o presentar mis tareas con mayor anticipación o pedir ayuda a un familiar o ver tutoriales en internet, etcétera, ¿no? Es un compromiso que tú poco a poco vas a ir elaborando y que vas a tener que enviar analizando obviamente las siguientes preguntas, ¿no? Analizando estas preguntas que no vas a tener que resolver, simplemente sirven para que te ayuden a elaborar tu compromiso, ¿de acuerdo? Entonces, sin más por ahora, toma riesgos. Si ganas, serás más feliz. Si pierdes, serás más sabio. Esto significa que cuando tú tomas algunas decisiones y estas son un tanto riesgosas, de igual manera vas a ganar, ¿no? Si tú ganas, vas a alcanzar la felicidad y la satisfacción, pero si tú pierdes, lo que vas a encontrar
finalmente es una experiencia, ¿no? Un aprendizaje.